se hagan políticas externas masivas de salud, ¿no? Otra cosa que afecta mucho la difusión de las parasitosis es que las poblaciones, especialmente de provincias, vienen acá a Lima o vienen a las capitales de ciudades, ¿no? Y no tienen un control de epidemiológico, ¿no? Para ver si tienen parasitosis o no, ¿no? Los viajes internacionales, hoy estamos en América, mañana estamos en Europa estamos en Estados Unidos, Norteamérica, es decir, estamos en el lapso de un mes, podemos recorrer el mundo, ¿no? En forma de viajes. Y esa migración de poblaciones hace también que migren en el ser humano también infecciones, y muchos de ellos son la parasitosis, ¿no? Entonces no hay una política de salud en eso a nivel mundial, ¿no? Entonces, no, aquí, por ejemplo, en el Perú, ¿no? La mayor incidencia estadística epidemiológica ocurre en la selva, ¿no? Y en la selva hay mucha parasitosis, ¿no? O sea, las condiciones en general se dan de forma más entendible, ¿no? No hay un sistema de regadío en general en las provincias, no solamente en la selva, un sistema de excretas, ¿no? Las personas realizan sus necesidades en el campo, ¿no? No usan zapatos, ¿no? La contaminación oral fecal es bastante alta. La mayor parte, si hay en una zona un sistema de desagüe, van al río, y en el río es utilizado para la ingesta de alimentos. Y también el río tiene que el regadío de las plantas, ¿no? Aquellas de tallo corto, como la fresa, ¿no? La col, la lechuga, que crecen al borde de la tierra, tienen ya parásitos de huevos y parásitos, o en forma larvaria, ¿no? Para que estos produzcan. Como saben ustedes, por sus estudios también, ¿no? Se necesita calor y humedad, excelente medio para el crecimiento de parásitos. Entonces, esto hace que en la selva, por ejemplo, haya mayor estadística. Un paciente que viene de cualquier área de la selva a una casa tiene que hacerse análisis de heces, ¿no? Encuentren o no lo encuentren, tiene que recibir un tratamiento antiparasitario. No solamente él, sino todos los del entorno familiar, todos los que van a vivir ahí, ¿no? Incluso yo siempre explico que muchas veces se da tratamiento y tiene que hacer no solamente contabilizar cuál es el número de personas que están en ese ambiente, sino también contabilizar las personas que llegan, que puede ser el frutero, el que trae el gas u otras personas que pueden estar contaminando el ambiente, ¿no? El tratamiento, si nosotros tenemos una persona, el jardinero o cualquier otro personal que siempre acude a nuestra casa y nosotros hemos recibido un tratamiento profiláctico porque hay un contacto, ¿no? Debemos tener tratamiento todos, no solamente la familia, sino todo lo que vamos a estar finalmente en contacto. ¿Por qué razón? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en eso? Porque ustedes van a ser médicos y van a dar las indicaciones terapéuticas. Y si dan al paciente, lo van a tratar a él, pero llega a su casa y se va a contaminar. Dice, yo he ido al médico, me he hecho análisis y todo, y sigo igualito, ¿no? Entonces, el paciente, el médico, ustedes como futuros profesionales, tienen que entender, ¿no? Y hacer una intronización mental de que el tratamiento debe ser a todos, uno solo, que tenga, no realice el tratamiento y se va a contaminar. A veces se hace toda la familia, pero si nosotros estamos comiendo en la calle, o la persona que realiza los alimentos tiene las uñas sucias, ¿no? Y ahí las uñas sucias, nosotros no sabemos sus conductas saludables, ¿no? No se lava las manos, y las uñas largas, ¿no? De todas maneras pueden tener huevos y quistes de parásitos, ¿no? Entonces, todos están sanados, pero la persona que manipula los alimentos, eso en el mercado, en todas partes, puede estar
adquiriéndonos a nosotros o administrándonos a nosotros la parasitosis, ¿no? Entonces, otra cosa también es la densidad poblacional. Cada vez Lima, la capital, desde provincias en general, en realidad están siendo, uh, por las condiciones buenas que puede presentar el área de educación, progreso, trabajo, sueldo, ¿no? Van a las capitales, ¿no? Entonces las capitales están llenando de muchas personas, ¿no? Obviamente no tienen pues el campo que tienen en su lugar de origen, ¿no? Y hay hacinamiento, ¿no? Hacinamiento, muchas de ellas, y no nos vamos tan, y yo estoy hablando de la capital, pero ustedes saben que aquí nomás, ¿no? En el periférico del centro, ¿no? No tenemos agua, no tenemos desagüe, donde se eliminan las excretas de aquellos lugares en los que no tienen agua ni desagüe, ¿no? O sea, cuando ustedes van a un área poblacional donde compran el agua, ¿no? No van a comprar cantidades ingentes, ¿no? Entonces, sus deposiciones, ¿dónde los dejan? ¿No? Muchos de ellos tienen cosas, ¿no? Pero no todos. ¿Y dónde se elimina eso, no? Entonces, eso nos pone a pensar por qué tenemos tantos casos de parasitosis y no es evaluado de esa forma. Y por eso hablábamos de inicio la importancia de una salud pública y un profesional de salud que haga entender, ¿no? Y en el área de salud pública también quiere entender que la parasitosis se puede controlar si es que se van a mejorar las condiciones externas, ¿no? Muchas veces también hay resistencia a los medicamentos, ¿no? Que también hace, o la mala administración de los mismos, ¿no? No hace posible el éxito del objetivo. Siguiente, por favor. Pero las parasitosis que son enormes, ¿no? Ya ustedes saben, la parasitosis, ¿no? El parásito es el elemento más pequeño en la escala vital, ¿no? Es más pequeño, ¿no? Y depende de dónde está, ¿no? O sea que el mamá se llama el hospedador, ¿no? Entonces, y vive a sus expensas, ¿no? Y da modificaciones en su equilibrio. Por ejemplo, los gusanos que se adhieren al duodeno y se asocian como ventosas en la pared del intestino, ¿no? Asumiendo una absorción de la sangre, ¿no? O sea, ellos están ahí y dan una anemia, no producen una anemia tremenda, ¿no? Entonces, estos pacientes, los normales, pues 10, 12, 11, ya 13 gramos en nuestro medio de hemoglobina, diferente entre hombres y mujeres, como saben ustedes, ¿no? Y ustedes tienen pacientes que tienen 4 gramos, 3 gramos de hemoglobina, ¿no? Niños con ese valor, ¿no? Entonces, ya no va a haber un equilibrio, ¿no? Entonces, al no haber equilibrio, se produce la enfermedad parasitaria o la parasitosis, ¿no? Entonces, el parásito, ¿no? Va a traer modificaciones, ¿no? Y estas modificaciones, y otra cosa, ¿no? Tenemos una persona, niño o grande, ¿no? Que se ingiere los alimentos y como estábamos viendo en las partes periféricas, la alimentación no es en equilibrio calórico-proteico, ¿no? Entonces, ellos no tienen un externo para que sus albúminas sean de buen tenor hemodinámico. Los parásitos, ¿no? Van evolutivamente van a ingerir, ¿no? Va a romper ese equilibrio, ¿no? Disminuyendo la absorción de proteínas, ¿no? Entonces el paciente está con hipoalbuminemia. Estos pacientes, esta hipoalbuminemia da un pseudoedema, ¿no? Y a veces hay ascitis, ¿no? Entonces los niños generalmente tienen el volumen abultado, ¿no? Y parecen que están gorditos, ¿no? Y cuando no están gorditos y no están hipoalbuminémicos, y están anémicos, con 3, 4 gramos de hemoglobina, ¿no? Entonces, es incompatible casi con la vida. Si alguien
ahorita tiene una hemorragia aguda, ¿no? Que tenga un tenor de 12 gramos de hemoglobina, por ejemplo, y tiene una hemorragia va a 3, se muere, ¿no? Pero esto es como es un parásito que está en el hospedador y está tiempo, años ahí, ¿no? Va disminuyendo la ingesta de sus alimentos, ¿no? Apropiándose del mismo, dando una hipoalbuminemia, ¿no? O sea, y por eso también una anemia, porque los valores de hemoglobina son bajos, ¿no? Entonces, el médico obviamente tiene que hacer, dependiendo de, ¿no? Primero, eliminar, ya lo vamos a ver en el esquema, ¿no? Eliminar la agente del huésped, ¿no? Y dar el tratamiento adecuado. Siguiente, por favor, Anneli. Entonces, este es un esquema muy bueno, ¿no? Está en la mayor parte de las fuentes, ¿no? El porcentaje de parasitosis a nivel mundial, y habíamos hablado del Perú y ahora nos vamos a nivel mundial, ¿no? Este esquema, ¿no? Eh, miles de millones, 1,8 en Ascaris, imagínense cuántos miles de millones de parásitos existe: ancilostoma, trichuris, filaria, enterobios, esquistosoma, tenias, estos coralis y trichinella spiralis, ¿no? Esta fuente, ¿no? Es muy importante para decirnos ahora la importancia, y a veces estas estadísticas nos están evaluando a nosotros la posibilidad de entender también que hay poliparasitismo, ¿no? O sea, un paciente puede tener ascaris y filarias, ¿no? O ancilostomas y enterobius, ¿no? En la mayor parte. Entonces, no habría un antiparasitario que vaya solamente para ascaris. La mayoría de ellos son polivalentes. Así como hay antibióticos, ustedes ya están haciendo, creo, la parte de antibióticos, ¿no? Para gran negativo, gran positivos, antivirales y ya para enfermedades específicas. Aquí en parásitos, ¿no? En esta parasitosis, la posibilidad de encontrar un multiparasitado es bastante frecuente. Por eso la administración de antiparasitarios polivalentes, ¿no? Resulta ser la solución para estos casos, atendiendo lo que anteriormente se ha mencionado. Siguiente, por favor. Miren, este cuadro es bello, ¿no? Bello para poner así. ¿De dónde están estos elementos? La tenia, por ejemplo, en la carne de cerdo, ¿no? Y está en el intestino, y es asintomático, ¿no? La tenia y el ascaris generalmente están en el intestino y el paciente se da cuenta porque un día defeca un gusano, ¿no? Entonces, ¿y dónde lo va a conseguir? La tenia en la carne de cerdo, el ascaris en la mayor parte de elementos frescos. Ya hemos hablado de quistes, no huevos o larvas que pueden estar en el externo, y estos se van a alojar en el intestino, ¿no? En el equinococcus granuloso, también frutos frescos, ¿no? Y pueden dar alteraciones hepáticas, alergia y compromiso respiratorio. El toxoplasma gondii, ¿no? El toxoplasma a través de carnes, ¿no? Y la toxoplasmosis es una patología que nosotros debemos cuidar mucho, especialmente en personas que tienen contacto con los animales caseros, especialmente con el gato, ¿no? Dando alteraciones visuales, ceguera, estrabismo, ¿no? Incluso compromiso encefálico y meningitis, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? El tener una conducta antiparasitaria, que vamos a decirle en términos macros, es importante, ¿no? El Cryptosporidium en la fruta, en la leche, ¿no? Sí, el paciente puede estar con diarrea, ¿no? O sea, ¿cuándo sospechar de que un paciente tiene parásito? Cuando tiene diarrea. Pero como ven ustedes arriba, sintomático y todo, no siempre es eso, ¿no? Aquí en Lima se hizo un estudio decían por ahí, ¿no? ¿Cómo sabes que tienes este parásito? Porque tienes diarrea y no subes de peso y te pica el ano, te pica la nariz, ¿no? Y comes y no engordas, entonces tienes parásito, ¿no? Muchas veces no hay esos síntomas, ¿no? Entonces se hizo un estudio
para ver qué cosa había más en las parasitosis en esos medios, ¿no? Es la tesis de un estudiante de medicina, ¿no? Y determinó que más que diarrea usaban con estreñimiento, ¿no? O sea que el curso tiene diarrea, tiene parásitos, no es tan real, ¿no? La entamoeba en alimentos frescos, ¿no? Puede ser asintomático tener la amebiasis. La amebiasis es una enfermedad que ya amebiasis intestinal, ¿no? Que puede localizarse en áreas extraintestinales, ¿no? Fue durante mucho tiempo un problema tremendo, especialmente en el Perú, ¿no? Los pacientes tenían diarreas profusas, ¿no? Diarreas con moco, con sangre, muchos de estos pacientes con deshidratación masiva y se morían, ¿no? Entonces la amebiasis intestinal y la extraintestinal durante mucho tiempo fue en el Perú causa de alta mortalidad, ¿no? Sin embargo, ahora con las medidas ya nosotros sabemos, ¿no? Y aquí el común denominador es que tuve en alimentos frescos, carne, producto fresco, ¿no? Entonces, en la mayor parte de las frutas. O sea, eso hay que tener cuidado en lavar los alimentos, ¿no? Muchas veces el alimento, cuando vamos a un restaurante, si nos dan o en nuestra casa una lechuga bien lavada, porque un vegetal verde para ensalada que en que se garantice que no tiene ningún parásito, ¿no? Tiene que estar incluso lavado con solución de lejía, ¿no? Entonces, no nos vamos a los extremos, pero una lavada excelente, con agua rutilante, ¿no? Y quizás con escobilla hace que esto pueda garantizarnos de alguna forma que no hay parásitos, ¿no? Pero miren, en la mayor parte para el común denominador, ingesta de alimentos, carne mal cocida o poca cocida, ¿no? Frutas frescas mal lavadas, leche, ¿no? Puede causar, y en varios de estas parasitosis el carácter asintomático, ¿no? Frutas. Es- Esta es una enfermedad. Siguiente, por favor, Anaíli. Entonces, hay tres parásitos que vienen por transmisión alimentaria: el Cryptosporidium, la Toxoplasmosis y el Echinococosis, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que ya se dijo, no hay controles de rutina, ¿no? Hay escasez de métodos diagnósticos y eso a nadie pues se le ocurre estarse evaluando cómo está su hemoglobina, cómo están sus heces, aunque no tenga cuadro diarreico, ¿no? El análisis de los alimentos, ¿no? Estábamos haciendo la referencia de que están dando alimentos que tienen vehículos que causan infecciones intestinales, ¿no? Entonces, y esto que son entidades que se supone que tienen un mínimo control de calidad. Imagínate en los lugares donde no son del Ministerio de Salud, que no hay control, la cantidad, ¿no? De elementos que pueden estar siendo administrados. Incluso hace poco hubo un estudio de los alimentos que contenían no solamente parásitos, ¿no? Estaban contaminados, sino tenían productos químicos, ¿no? Entonces eso para poderlos lavar, ¿no? O sea, tenían sustancias, órganos fosforados, ¿no? Que es el elemento principal de los desinfectantes, ¿no? Del- en lo que se fumigan los alimentos, especialmente los bajos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que existe, no hay control de vectores que están afectando a la planta, ¿no? Entonces le ponen insecticidas y esos insecticidas están llegando a los alimentos, ¿no? Incluso determinaron que el apio, la hierbabuena, el, la cebollita china, ¿no? Y la mayor parte de vegetales que crecen en el suelo, ¿no? No tenían control de rutina, ¿no? Y tenían cantidad importante, ¿no? De elementos no solamente parasitarios, sino
de órganos por las sustancias químicas detonantes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en todo caso ya estamos viendo en los mapas mundiales, ¿no? El cambio de clima, y el clima, pues, estamos no solamente en una irregularidad climática, ¿no? Y esto también hace que la incidencia, la prevalencia y la mortalidad, también aumenten, ¿no? Estamos ahora ayer normal, hoy día llueve, y en ciertas zonas, pues que también te van a aumentar la incidencia de parasitosis, ¿no? Los derrumbes, ¿no? Los ríos que se salen, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Trae bastante infección parasitaria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con fármacos, ¿no? Erradicar la infección, prevención, prevención. Lo que estamos hablando aquí es que prevención, si no, estamos eh, tratando bien a un paciente, pero el resto no, ¿no? Entonces, el viajero, ¿no? Incluso, por ejemplo, para la malaria, ¿no? Un paciente puede conseguir, adquirir malaria en el Perú, por ejemplo, y es extranjero, ¿no? No puede ser donante de sangre hasta 2 años, 3 años, ¿no? Porque puede ser portador, ¿no? Y disminuir la transmisión que ya corresponde a medidas de salud pública. Siguiente, por favor. Entonces, el control es importante, ¿no? La utilización de test, ¿no? ¿Lo escuchamos? ¿Estamos escuchando? Anelit. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, se escucha bien, porque no sé si cambiar el Sí se idioma. escucha Sí, se bien, escucha doctora. bien, doctora. Sí, porque aquí me ha salido un cartel que dice cambiar de idioma. No sé. Bueno, pero, eh, la falta de nuevos fármacos, ¿no? O sea, los fármacos son los antiguos, los clásicos, ¿no? Y esto, tantos años con los mismos fármacos, se genera una resistencia, ¿no? Los mecanismos de acción, como vamos a ver más adelante, son posibilidades, son teorías, ¿no? Y no hay una búsqueda de nuevos estudios para mecanismos de acción, ¿no? Y la resistencia que estábamos hablando, ¿por qué se estaba poniendo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces la diversidad de los parásitos a nivel mundial, ¿no? Y los estudios en general, ¿no? Actuarían, dice, los antiparasitarios a nivel de la síntesis proteica, ¿no? A nivel del ADN, el ARN o la transferencia. Otros actuarían a nivel de la división celular, ¿no? En la mitosis, impidiendo obviamente la aparición de nuevos parásitos, ¿no? Otros actuarían en la membrana plasmática o en el metabolismo glicolítico, ¿no? En los mecanismos de detoxificación, en la polimerización de los microtúbulos y en la transmisión neuromuscular, ¿no? O sea, se habla también que ellos, al igual que todos los seres vivos, tienen un sistema de contracción y relajación muscular, ¿no? Así se mueven los helmintos, ¿no? Entonces hay fármacos que actuarían a nivel de bloqueo de la transmisión neuromuscular, produciendo parálisis. El paciente recibe el tratamiento por vía oral y esto va al parásito y el parásito le va a producir parálisis del, de su cuerpo porque actúa a nivel de la acetilcolina, evitando la contracción, ¿no? Entonces, esto es muy interesante de ver porque los parásitos serán eliminados vivos, paralizados y al cabo de un tiempo, ¿no? Van a comenzar a moverse, ¿no? Entonces el paciente dice, he eliminado gran cantidad de parásitos, pero algunos ya se movían, ¿no? O sea, ya había pasado el efecto. Y esto nos está, a ver,
en el mecanismo de acción, ¿no? El, el, es importante que se dé básicamente por vía oral porque en el tubo digestivo están los parásitos, ¿no? Entonces, el, cuando un fármaco es administrado, ¿no? Uh, el fármaco va a tener contacto con los helmintos en general, con los parásitos en general, ¿no? Entonces, esto en la terapia, ¿no? Es importante, a veces se habla de 200.000, 100.000, 50.000, cantidades tremendas de ascaris, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya lo han visto en parasitología, es clásico, lo ponen en un plato y parece un plato de tallarines, ¿no? Esa cantidad tremenda de ascaris, ¿no? Tienen que ser eliminados primero físicamente, ¿no? Y en el tratamiento, pues días anteriores, no dar muchos alimentos al paciente, que haga una dieta para que el fármaco pueda tener contacto con los parásitos que quedan, ¿no? Y tratar de hacer una eliminación física mediante el uso de laxantes, ¿no? Para que puedan eliminarlos y así poder administrar después el fármaco, ¿no? El problema es que todo, todo fármaco antiparasitario es mejor, el fármaco antiparasitario es mejor cuando no se absorbe, porque si se absorbe también va a tener parálisis intestinal y cuadros diarreicos a futuro, ¿no? Entonces, porque el fármaco no distingue si es la pared intestinal o si es la parte externa del helminto, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar muy en cuenta cuando el paciente recibe un tratamiento antiparasitario, ¿no? Es, le puede producir gran eliminación, ¿no? Tiene que estar con dieta adecuada, tiene que estar con enema, ¿no? Alimentación suave y a veces es conveniente que el paciente no esté elaborando, ¿no? Para que pueda eliminar sus parásitos. El tratamiento es sumamente sencillo, como van a ver más adelante. A veces basta una sola pastilla o dos pastillas o un tratamiento de 3 días y con eso es suficiente, ¿no? Obviamente el control al mes o a los 2 meses, de acuerdo a la población parasitaria que haya tenido o al tipo de parásitos. Pero estas teorías es el mecanismo de acción en general, ¿no? Que también hago presente, ¿no? Que pueden tener efectos también en el ser humano. Siguiente, por favor, Antonio. ¿No? Entonces, la parasitosis, ¿no? Afectan al hombre y a los animales, ¿no? O sea, en la casa, especialmente los animales domésticos, ¿no? O los que no son tan domésticos, ¿no? Como el carnero, la alpaca, el cerdo, ¿no? Que están en contacto con nosotros, también nos puede estar afectando, ¿no? El contacto fecal oral de la mediasis, que fue un problema, era lo que sus abuelitas o sus bisabuelos, ya para ustedes, ¿no? Dice, ¿de qué se murió tu familiar? De disentería, dice, ¿no? Disentería mediana, ¿no? Actualmente ya nadie se muere de disentería porque hay fármacos que, como van a ver ustedes, el tratamiento es bastante exitoso, ¿no? La yardiasis sí es un problema que actualmente no se logra eliminar, ¿no? La diarrea, especialmente la enterohepática, ¿no? Es un poquito resistente a su eliminación, ¿no? Este, hay otros parásitos, por ejemplo, la enfermedad del sueño que es transmitida por la mosca tsetse, ¿no? También puede ser una forma de contaminación, ¿no? Um, es tratamiento es mediante medicamentos. Aquí en el esquema, ¿no? Dice que, excepto los que tengan solución quirúrgica. Obviamente, si usted tiene un absceso a mediano en el hígado que mide más de 8 centímetros, eso no va a disminuir, no va a disminuir con fármacos, ¿no? Tiene que entrar y hacer obviamente, previo tratamiento médico, farmacológico, ¿no? Hacer una resolución quirúrgica, ¿no? A veces el cisticerco, unos son intraparenquimatosos y otros son en las vías urinarias, ¿no? Entonces esto
esto es imposible de ver. Siguiente, por favor. Un segundito, un segundito, Anelín, un minuto, me dispensan un minuto. Ok, doctora. Sí, doctora. ¿Aló, Anelit? ¿Aló? Sí, doctora. Ya, entonces retomo, ¿no? Sino que estaban abajo golpeando. Bueno, habíamos visto de los mecanismos de acción, ¿no? Uno, la inhibición de la fumarato reductasa en la mitocondria, eh, ¿no? A nivel celular por sus efectos, disminución del transporte de glucosa, mira, eso es muy importante, tanto en los seres vivos, en los seres humanos, en los animales y en los parásitos, ¿no? Requieren de la glucosa para su supervivencia, ¿no? Y hay fármacos que van a alterar el transporte de glucosa, y entonces al no tener glucosa, ¿no? Se produce una alteración de los procesos celulares en general, ¿no? El desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, que su propio nombre lo está manifestando, la polimerización de los microtúbulos al unirse a la beta-tubulina, ¿no? La mayor parte de estos fármacos, ¿no? Tienen tienen un común denominador que son los benzoimidazoles, benzoimidazoles. ¿Por qué es importante este fármaco? Porque actúa sobre la fase larvarias y adultas. Otras veces yo lo ponía dentro del contexto, ¿no? Pero ahora lo he puesto en la parte más alta. ¿Por qué? Porque hay fármacos antiartríticos que actúan sobre las formas adultas, ¿no? Eliminan las formas adultas, como puede ser, por ejemplo, en los pacientes que actúan a nivel de la unión neuromuscular, ¿no? Pero no afectan a las formas larvarias, ¿no? Entonces, eliminas a los adultos, pero quedan las larvas que van a crecer y estarás esperando a que se administre otro fármaco solamente para adultos, pero los benzoimidazoles actúan sobre esas dos fases, ¿no? Esto se van a observar, ¿no? este, por vía oral, como ya habíamos colegido, a la hora ya tenemos la máxima concentración. Y la mayor parte de antiparasitorios, al igual que los benzoimidazoles, se unen a las proteínas plasmáticas, las albúminas, ¿no? Especialmente en 80 o un 90%, como lo vamos a ver más adelante, cuando nos dediquemos a analizar cada uno de los grupos mayores, ¿no? Como estamos examinando, existen millones, miles de millones de parásitos. Evidentemente, el tratamiento es para los grupos mayores, ¿no? O sea, no hay mm, no hay estudios mayores para poder hablar de miles y miles de fármacos antiparasitarios, ¿no? Pero la mayor parte de ellos, ¿no? Se van a unir a las albúminas, a las proteínas, ¿no? Y eso es importante para la farmacocinética.
Estos dan anorexia, náuseas, vómitos y algunas reacciones alérgicas. Siguiente. Muy pocos, ¿ah? Siguiente. ¿Por qué las reacciones alérgicas en la parasitosis? Siguiente, por favor. ¿Por qué las reacciones alérgicas? Las reacciones alérgicas se van a producir y es entendible que un paciente a veces vaya solamente porque tiene mucho prurito, dice, o se enroncha, ¿no? O sea, yo me enroncho hasta con el sol, dice ahí. Hay personas que dicen, ah, no, no, yo no como eso porque me enroncho, yo no como tal cosa porque me hace daño, yo no, son hiperalérgicas, ¿no? Entonces, obviamente puede ser una manifestación antigénica, una reacción antígeno-anticuerpo. Sin embargo, ¿no? Hay que determinar que pueda tener parasitosis. Los pacientes van al dermatólogo y el dermatólogo, muy informado, tanto como ustedes están informados, ¿no? Bien preparados, ¿no? Le pide análisis de sangre y parásitos en heces, ¿no? El paciente no le entiende, doctor, yo no he venido para que me haga heces. Y venido porque me enroncho, ¿no? Entonces él le tiene que decir, explicarlo como lo van a explicar ustedes, que la incidencia de reacciones alérgicas en personas parasitarias es alta. ¿Por qué razón? Porque en los seres vivos, la estadística, ¿no? Y el proceso de nacer, crecer, reproducir y morir, esa curva que saben ustedes, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Se va a dar en todo ser vivo. Y los elementos no se van a escapar porque son seres vivos, ¿no? Entonces, en nuestro tórax, vamos a hablar, pues, hay 100.000 huevos, o ponte 1.000, por decir un número ya que no sea tan exagerado, ¿no? O sea, 1.000 ascaris. De estos 1.000 ascaris que han nacido, muchos crecerán, otros se están reproduciendo y otros se mueren, ¿no? Se mueren en nuestro tracto intestinal. Entonces, y no se van a eliminar muertos nada más, sino como son restos de proteínas, se van a absorber. O sea que nosotros, que tenemos la parasitosis, el parásito dentro de nosotros y tenemos una enfermedad parasitaria, ¿no? Estamos absorbiendo elementos o gusanos muertos, que son proteínas extrañas, ¿no? Y esa absorción de elementos extraños, proteínas extrañas, de parásitos semi-destruidos o desintegrados, hace que se produzca una reacción alérgica. O sea, en nuestra sangre una cantidad de parásitos muertos, absorbidos, ¿no? Hace que sean fuente importante para una reacción antigénica, ¿no? Entonces, por eso el paciente tiene prurito, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el dermatólogo? Para el dermatólogo es muy fácil, date cremas, antihistamínicos, corticoides, eso no es problema. El paciente dice, doctor, he venido donde usted porque me han dicho que usted es un buen dermatólogo, ¿no? Porque ya todos me dan antihistamínicos, clorofeninamina, prednisona, prednisolona, dexametasona, me dan los más modernos que no producen sueño, pero ninguno me hace bien. Sigo con y el dermatólogo, que es el bueno, ¿no? El que está muy informado, le dice, bueno, vamos a hacer el análisis de heces. ¿No? No, el paciente no lo entiende, ¿no? Entonces, al hacerle sus análisis se encuentra porque está plagado de parásitos. Le da un tratamiento antiparasitario y el paciente disminuye su reacción alérgica porque ya no absorbe elementos destruidos, ¿no? En el ciclo vital normal. Bueno, aquí este es un esquema que lo tengo gráfico, ¿no? Con el ánimo de que al alumno le llegue el mensaje, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo mayor de fármacos antiparasitarios que son los hidrocarburos halogenados, ¿no? Estos hidrocarburos halogenados tienen una fórmula muy semejante al cloroformo, ¿no? Y como saben, el cloroformo es una sustancia, un fármaco que se utilizó en los primeros albores de la anestesia, ¿no? Se utilizó el cloroformo se utilizó para hacer dormir al paciente y poder operar, ¿no? O sea, fueron los primeros
indicios que fueron descubiertos por un odontólogo, ¿no? Que hizo aspirar a un paciente y vio que el paciente se dormía y no sentía dolor porque estaba anestesiado. Entonces, de ahí ya la parte médica comenzó, los investigadores en general comenzaron a estudiar y determinaron pues que esta forma química de hidrocarburo, ¿no? Producía, podría tener efectos de anestesia. Entonces, a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no le damos el minto que está vivo para que se duerma? ¿No? Entonces se ha adquirido hidrocarburos halogenados que tiene una fórmula semejante a cloroformo. Este cloroformo narcotiza el minto, ¿no? Todo se duerme, especialmente las uncinarias, el ancilostoma duodenale y el Decatur americano, el Diphyllobothrium latum, ¿no? Entonces tú le das a un paciente y este paciente va a eliminar a los helmintos, ¿no? Dormidos, ¿no? Sin embargo, esto puede también hacer dormir al paciente, como ya por la absorción del fármaco, ya lo habíamos hablado, pero este fármaco se debe dar en pacientes que tú estés segura que no tiene Ascaris lumbricoides, porque cuando tiene Ascaris lumbricoides, el minto se estimula, en vez de dormir se estimula. Entonces el ascaris comienza estimulado a querer salir por todas partes, hace obstrucción intestinal porque se apelotona para poder salir y a veces rompe la pared intestinal y se va por todos los orificios que encuentra, ¿no? El apéndice, la vesícula, el páncreas, o lo perfora, ¿no? O sea, entonces, lejos de tener un fármaco excelente, antiparasitario, teóricamente excelente, no se debe administrar si no tiene seguridad que existe el ascaris. Y en la teoría que se ha manifestado ahora, recuerdan ustedes que es muy difícil decir que solamente tiene uncinarias, porque puede tener ascariasis también, ¿no? Como la mayoría de antiparasitarios no se dan en pacientes que toman grasa o toman licor, ¿no? Eso en ningún antiparasitario, ¿no? Porque se aumenta la solubilidad y se facilita la absorción. Anneli, siguiente, por favor. Las piperacinas. El fosfato citrato de piperacina, ese es el que, aquí estoy haciendo como si fuera una unión neuromuscular, ¿no? Entonces, el minto, como se mueve así, esos movimientos ondulantes que tiene, es porque es mediante el enterovis, el ascaris o la Weichera brachypti, ¿no? Tiene su unión neuromuscular igualito que nosotros para contraernos y relajarnos, ¿no? Entonces, va a actuar, el fosfato citrato, va a actuar sobre la acetilcolina, ¿no? Haciendo un bloqueo a ese nivel, ¿no? Y produciendo la parálisis del helminto. Y puede ser eliminado así el helminto mediante los movimientos intestinales. Dentro de este grupo está la dietilcarbamazina. La dietilcarbamazina es el único que no tiene efecto a nivel tubo digestivo. Es efectivo para las microfilarias, ¿no? Las microfilarias, como su nombre le indica, están en la sangre. Y normalmente el fármaco, ¿qué es lo que hace? Ustedes saben que el vaso tiene un poder hemocaterético, ¿no? O sea, nosotros tenemos el vaso por su poder hemocaterético, se encarga de captar los elementos extraños, ¿no? Que pueden ser deleterios para el organismo. Entonces, ¿qué hace esta dietilcarbamazina? A las microfilarias, que son miles de millones y no hay forma de eliminarlos, ¿no? O sea, ¿cómo lo hace que una vez absorbida la dietilcarbamazina, provoca una alteración en la filaria. Las filarias son como elementos larguitos, como unas comas, ¿no? Larguitas, ¿no? Entonces, esto le produce una alteración en la superficie de las filarias. Entonces, el vaso lo reconoce anómalo y por su poder y su facultad hemocaterética lo capta y al captarlo lo destruye.
y es el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, acá tenemos el fosfato, citrato de piperacina, actuando a nivel de la unión mineral, y la dietilcarbamazina aprovecha el poder hemocatalético del vaso. Siguiente, por favor. Los fenoles antihelmínticos, ¿no? El exilresorcinol. Aquí estamos en el esquema, ¿no? Ellos van a producir una necrosis, ¿no? Entonces, esta lesión que va a producir sobre la pared del helminto, ¿no? Aumenta la permeabilidad de la pared del helminto. Y entonces ahí se va a salir glucosa, los elementos nutrientes del helminto que son indispensables para su metabolismo, ¿no? Esto son fármacos que tienen gran efecto, pero también, ¿no? Son fármacos que pueden tener lesión, este mismo tipo de lesión lítica pueden tener sobre el tubo digestivo. Siguiente, por favor. Este es un ejercicio para nosotros poder entender el mecanismo de acción final de los antiparasitarios. Siguiente. Los derivados del amonio cuaternario. Acá tenemos un esquema donde ves a una persona que está contracturando, ¿no? Como si tuviera una acción nicotínica, ¿no? El befenio, que es su representante, produce contracción muscular. ¿De quién? Del helminto, ¿no? Porque actúa sobre la unión mioneural del gusano a nivel del ácido nicotínico, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Que se absorbe poco en el tracto gastrointestinal y especialmente en la ancilostoma duodenal, ¿no? Y el Decatur americano. Entonces, al producir la contracción son eliminados contraídos, ¿no? Por los movimientos intestinales. Siguiente, por favor. La clorosilacilamida, la niclosamida, para la tenia, la himenolepis, el ascaris, ¿no? Si tiene la sospecha que tiene cisticercos o hidatidosis por el cerdo o por el perro, no hay efectividad, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta niclosamida, ¿no? Los segmentos de parásitos al actuar sobre ellos, ¿no? Son semidigeridos y son absorbidos, ¿no? Y el índice de parasitosis es alto. En el siguiente esquema tenemos más. Siguiente, por favor. Ya vemos lo polivalente, es más activa para la tenia y es vermicida, no solamente va a provocar la destrucción, ¿no? Sino que va a actuar sobre el escólex, ¿no? O sea, la cabeza del parásito está adherida y tiene un sistema mandíbulo succionador, ¿no? Y este sistema mandíbulo succionador lo va a relajar, ¿no? Y, y al relajarlo, porque se puede destruir, pero si la cabeza sigue ahí, el parásito va a seguir. Lo importante es ver la cabeza en el externo, ¿no? Entonces, la niclosamida es vermicida porque favorece la eliminación y sobre todo la eliminación del escólex, ¿no? Al actuar sobre el aparato mandibular, ¿no? Le produce relajación, ¿no? Y también al actuar en otras áreas como la fosforilación anaeróbica o la respiración celular, ¿no? De inicio, ¿te acuerdan que estábamos hablando de la glucosa? Al no tener células tampoco, ¿no? El proceso vital del helminto bloquea la captación de glucosa, ¿no? Entonces, el parásito, ya sea que se bloquee la fosforilación o la captación de glucosa, estos pueden ser eliminados, ¿no? Entonces, se produce los parásitos que son desintegrados, pueden ser absorbidos, ¿no? Y hay un efecto antigénico, ¿no? Entonces, este es un fármaco muy bueno, la dosis 2 gramos por día, por 7 días. La niclosamida es el fármaco que tiene mayor número de tratamiento, ¿no? La mayor parte son 2 días, un día, ¿no?
y hacer el control, ¿no? Y a los 3 a 5 meses dar nuevo tratamiento, ¿no? Lo bueno es que no se absorbe, ¿no? Si el parásito se muere, también, ¿no? También por dos cosas, o porque actúa a nivel del aparato succionador, o porque al morirse es liberado por la luz intestinal y se puede digerir en el tubo digestivo. Siguiente, por favor. Los colorantes antihelmínticos es un esfuerzo para entender por qué actúa este fármaco, es una teoría, ¿no? Aquí le he puesto colorante con varias formas, ¿no? Este, eh, eh, al, al aposicionarse sobre el helminto, ¿no? Bloquea la captación de la glucosa, que es el elemento fundamental que habíamos conversado más antes, ¿no? Entonces, no tiene metabolismo de carbonado y el parásito va a ser eliminado por los movimientos, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber que estamos con el fármaco? Porque las heces son de color también, ¿no? Siguiente, por favor. Los derivados, el siguiente, los derivados de la acridina, la quinacrina y la mepacrina, ¿no? Es un, es un antiparasitario que no va a matar, sino va a producir la eliminación de los mismos. El tiabendazole, que ya habíamos hablado, ¿no? Los benzimidazoles, ¿te acuerdas? El tiabendazol es un fármaco de su familia, ¿no? Es ovicida, herbicida. Aquí le hemos puesto una medalla, ¿no? O sea, es de amplio espectro, ¿no? Es el primero en el trugiloides estercolales. Por vía oral tiene como la mayor parte de antiparasitarios, inactivación hepática y hidroxilación. Como todos ellos se van a excretar por uñas y heces y tienen náusea, vómito, vértigo, hipotensión, de acuerdo a la cantidad de fármacos o la cantidad de parásitos que haya tenido el paciente, ¿no? La dosis es 500 miligramos cada 12 horas y a veces en una dosis o dos dosis es más que suficiente. Siguiente, por favor. O visila. El mebendazol también corresponde a esta familia, ¿no? Tiene en la anterior lámina habíamos visto los efectos adversos, es decir, en menos efectos adversos, ¿no? Y si el otro necesitaba varios días, 2 días, no 3 para su efecto, se va a erradicar con una sola dosis, ¿no? La tasa de curación el 90, con una dosis el 90%. Entonces hemos puesto una llave, ¿no? Es excelente, en el colon no se absorbe, entonces si nosotros hacemos un dosaje de fármaco de mebendazol en intestino va a ser esto bastante alto, ¿no? Y aquí las lombrices se erradican con dosis únicas. Y esto es importante porque todos podemos estar administrando ya, o sea, daño no hacemos al paciente. Siguiente, por favor. Amplio espectro. El mebendazol también dentro de su mecanismo de acción, ¿no? Inhibe la síntesis del microtúbulo, como está en una de las láminas, creo que en la quinta lámina, ¿no? Se inhibe la captación de glucosa, ¿no? Se puede producir la inmovilización y la muerte del paciente. La absorción es mínima, ¿no? Menos del 10%, con lo cual tenemos un 90% en el intestino para que haga efecto farmacológico. La fijación a proteínas, como dije en la parte genérica, la mayor parte se van a unir en 80-90%, ¿no? Y la metabolización es sumamente rápida. Siguiente, Anneli. El albendazol, que también le hemos puesto una copa, porque dentro de los parásitos, uno de los parásitos que ya son sistémicos, que son extraintestinales, ¿no? Son la cisticercosis y el equinococosis, ¿no? La neurocisticercosis sobre todo, ¿no? Que tienen una localización, un cisticerco puede estar en la mitad del cerebro o puede estar en
en la vía de salida del líquido cefalorraquídeo, ¿no? A la altura del polígono de Willis o en cualquier parte de la circulación del líquido, interna del líquido cefalorraquídeo. Entonces, daría una neurocisticercosis, ¿no? Si está dentro del parénquima cerebral, daría síntoma de tumor. Y si está dentro de la circulación del líquido, daría hipertensión endocraniana y convulsiones, ¿no? Albendazol también es excelente, actúa en la fase larvaria y en la fase adulta, ¿no? Disminuye la formación de ATP, bloquea la captación de glucosa, agotando las reservas de energía, ¿no? Y también al unirse a la detubulina no puede movilizarse, ¿no? Tiene buena absorción, ya una buena concentración, ¿no? Toxicidad leve, diarrea, y dicen que es potencialmente teratógeno, pero no está comprobado, ¿no? El albendazol. Siguiente, por favor. Albendazol es larvicida en la necatoriasis, ovicida en la mucinaria, en el asco, en el tipulo. Mira, es polivalente, ¿no? La mayor parte de parásitos comunes se encuentran presentes. Una sola dosis de 400 miligramos en adultos y 200 miligramos en niños. Y en enfermedad hidatídica, ¿no? La hidatidosis pulmonar o la hidatidosis cerebral, ¿no? Dosis más elevadas de 800 miligramos, ¿no? Reacciones adversas, poca, náuseas, vómitos, insomnio, ¿no? Siempre es bueno valorar en el albendazol su potencial hepatotoxicidad, por lo que es necesario hacer dosaje de transaminasas para evitarnos esta posibilidad. Siguiente, por favor. El albendazol es eficaz en los oxiuros, la oxidasis, que es un problema en los niños, ¿no? 100 miligramos, 2 a 4 semanas, una desaturación del 95%. Obviamente en esta, no todo tratamiento farmacológico, ¿no? Así de evitarse el rascado, la contaminación fecal oral, ¿no? En las camas, ¿no? El cambio de sábanas, ¿no? El contagio por sábanas, hay que tener mucho cuidado porque pues, si son dos niños, a uno lo curas y duermen en el grado de hacinamiento que puedan tener, ¿no? Y se va a contaminar nuevamente, ¿no? Siguiente, por favor. El pamato de pirantel para el oxiuro, para el ascaris, actúa sobre el parásito luminal, ¿no? Y, ¿cómo sabes tú que el fármaco no se absorbe? Porque el fármaco es recuperado en las heces, ¿no? Entonces, y así se hacen los estudios de valoración y validación de absorción farmacológica. Siguiente, por favor. El praziquantel es otro fármaco importantísimo, ¿no? Para la tenia, para la distomatosis, para los trematis, ¿no? Y en el mecanismo de acción se van a producir una parálisis, ¿no? Y al ser paralizado por una activación nicotínica persistente, que ya hablamos en anterior oportunidad, esto va a poder eliminar a estos parásitos, ¿no? Los nemátodos están en posición antigravídica, ¿no? O sea, nosotros estamos parados, ¿no? Y los helmintos nunca están abajo, están subiendo y bajando en todo nuestro tracto digestivo. Tienen un tono importante, ¿no? Ellos ascienden, ¿no? Pasan de la tercera porción a la segunda porción, ¿no? En, en movimiento antigravídico, ¿no? Porque tienen un tono, ¿no? Entonces, como el praziquantel va a paralizar el músculo, porque lo va a despolarizar, ya no tienen tono, ¿no? Y al no tener tono se caen.
no tienen tono para a fijarse a los tejidos, ¿no? O sea, se caen porque están paralizados y son eliminados por los movimientos intestinales, ¿no? Por las peristalsis. También se dice, ¿no?, que pueden estar contraídos también, porque habría calcio, ¿no? O sea, entrada de calcio para la contracción, y ustedes saben la importancia de calcio en la contractura muscular, ¿no? Y otros dicen que actuaría en la piel, en la superficie del esminto, ¿no? Produciendo una vacuolización, o sea, una destrucción a nivel de la superficie de su área corporal, ¿no? Del elemento, y en consecuencia esto daría pie a una destrucción sumamente fácil. Siguiente, por favor. El praziquantel, ¿no? También es otro fármaco, ¿no? Contracción, parálisis, vacuolización, ¿no? La dosis estamos ahí, ¿no? 2 miligramos, 10 miligramos y 50 miligramos. Lo importante de esta lámina es a qué fármaco, a qué parásitos vamos vamos a eliminar, ¿no? Siguiente, por favor. La toxoplasmosis, ya habíamos hablado en anterior oportunidad, especialmente la toxoplasmosis congénita, ¿no? Que trae alteraciones neurológicas, alteraciones oculares, ¿no? Estrabismo, afectación de la retina con corioretinitis, encefalitis, hidrocefalia y calcificación, ¿no? O sea, todo por los animales, ¿no? El gato especialmente, ¿no? Y si nace, ¿no?, con una afectación parcial, los pacientes son ciegos, ¿no? O sea, al servicio de oftalmología del hospital, por ejemplo, van niños que no ven, ¿no? Le hacen un fondo de ojo y saben, tienen toxoplasmosis, ¿no? Entonces, porque hay una virulencia que fue pasada por la madre, ¿no? En época prenatal o congénita, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, en las mujeres embarazadas e inmunocomprometido, esto es importante, y esto es como una conclusión. Ya estamos casi en la parte final de la exposición. Carne, huevos crudos, mal cocidos. Antiguamente se decía, pero la carne es más rica mientras más cruda, obviamente. El pescado también, ¿no? Pero eso es malo finalmente, ¿no? Especialmente en las embarazadas, porque pueden haber una transmisión fetal, o en las pacientes que tienen cáncer, ¿no? O sea, un paciente que tiene una enfermedad inmunológica, le puede alterar mucho más, ¿no? Y producir la complicación, ¿no? La leche tiene que estar hervida. Antiguamente se decía la leche de cabra, o sea, la gente decía, no, yo tomo la leche recién salida de la vaca, ¿no? Eso podría pasar a la historia, ¿no? Tiene que ser pasteurizada, tiene que ser hervida, ¿no? Las S de gato, ¿no? Ya hablamos de la toxoplasmosis. En las heces de gato hay que sacarlo, ¿no? Limpiarlo, ¿no?, donde está su bandeja, ¿no? Porque, y todos los días, ¿no? Porque si tiene quiste, estos vuelven infectivos al 48 y 72 horas, como está anotado acá. Siguiente, por favor. Ingestión de agua contaminada con quistes, ¿no? Frutas mal lavadas. Aquí estamos haciendo un resumen de lo que inicialmente habíamos hablado, ¿no? No es que yo me voy a tomar pocos quistes y no voy a tener la enfermedad, ¿no? Está demostrado que la poco volumen de quistes igualito es suficiente para que la persona se infecte, ¿no? Ya hablamos del transmisión de persona a persona, en grupo familiar, de animal a persona, está usando el gato, el perro, o fecal oral, las manos, ¿no? Lavarse las manos después de cada vez ir al baño. El uso de toallas estaría proscrito, ¿no? O sea, tienen que ser papeles, ¿no?
puedan ser eliminados. Porque ¿qué pasa? No te lavas bien, ahí te dejas contaminar con quistes, ¿no? Llega otro, bien, la mano bien limpia, pero recibe quistes y se infesta, ¿no? Muy bien, sí, obviamente si el paciente tiene infección, pues deshidratarse, pérdida de peso y finalmente un síndrome de mala absorción. Siguiente, por favor. El agua del suelo, ya habíamos hablado, ¿no? El, el minto, las tenias, las duelas, se transmiten con pescado, cangrejo y molusco mal cocido, carne mal cocida, plantas acuáticas crudas, ¿no? Verdura cruda, contaminada por seres humanos, ¿no? O animales. Personal de servicio también, la mala higiene, ya habíamos conversado acerca de eso. Como estoy manifestando, aquí he tratado de escribirlo, ¿no? Y para que quede, pues, y hacer una revisión, no solamente una revisión porque hay un examen, ¿no? Sino porque esto ya tiene que ponerse en conocimiento, ¿no? Paciente que comience con síntomas neurológicos, lesiones, dolor, lesiones cutáneas que ya hemos hablado, paciente desnutrido, aquel niño que parece gordito pero está anémico y hipovolémico, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ya habíamos hablado del mecanismo de acción, el albendazol, mebendazol, que le hemos dedicado varias láminas a ellos. Hemos hablado de la inhibición de la polimerización de la tubulina, ¿no? El sistema acetilcolina, por el bloqueo neuromuscular, la permeabilidad de membrana, que varias veces hemos hablado, ¿no? Y el transporte de mitocondrial de electrones. Siguiente, por favor. Más enfermedades emergentes y todo lo que se ha explicado, el cambio climático, le he puesto varios puntos, porque eso está, creo que en la tercera lámina, ¿no? La diseminación de patógenos, quienes nos dan los patógenos, nosotros mismos, en los animales y en los seres humanos, ¿no? La calidad microbiológica de la comida de los animales, cómo se manipula el estiércol del animal, ¿no? Los cerdos, ¿no? ¿Quién limpia los, los cerdos, que finalmente va a ser la carne, ¿no? O sea, esos cerdos están que no tienen una buena manipulación, ¿no? Comen comida podrida, están en el suelo, malas condiciones higiénicas, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo desinfectan, ¿no? Y eso comemos esas carnes. Y lo peor que lo comemos cruda, ¿no? Pasteurización por irradiación de algunos alimentos, ¿no? También es importante, ¿no? También es importante ver los viajes, ¿no? Eh, y, y cómo tan rápido estamos pasando de un lugar a otro y también, por ende, estamos pasando enfermedades. Siguiente, por favor. Bueno, ya estamos insistiendo siempre lo mismo, ¿no? Aneli, por tu intermedio, si hubiese alguna pregunta o comentario, yo les estaría agradeciendo. Compañeros, pueden Compañeros, hacer sus pueden hacer sus preguntas. preguntas. Y quedamos impresionados nosotros, ¿no? Por, por la forma en que existe la parasitosis, un tema que yo agradecería se tome muy en cuenta, ¿no? Yo creo que la promoción de Villarreal, ¿no? Tiene que estar a la vanguardia de todo conocimiento que está soslayado en cuanto a la parasitosis. Es más, no, no requiere en la prevención ser médico, ¿no? En la parte final hemos visto cómo nosotros podemos prevenir, ¿no? El tratamiento, como han visto, es sumamente fácil, sumamente sencillo, ¿no? Está en todos los vademecums, ¿no? La cosa es cómo evitas tú la contaminación, cómo preservas, ¿no? al paciente, ¿no? De cómo son tus alimentos, ¿no?
cómo lo preserva de la contaminación y la infestación parasitaria. Muy bien, Anelit. Yo les agradezco mucho. Este, no hay comentarios, preguntas. Sí, ¿Sí? no, Sí. no, doctora, no hay ninguna pregunta. Ya, muy bien. Ahí me dejan en la preocupación porque estamos motivados. La idea, ¿no? La idea, como hablamos con el grupo revisor, la idea es que el tema motive, ¿no? Motive y se lea más al respecto, ¿no? Si una teoría no te pone a pensar acerca de lo que puedes hacer tú como médico, no se llegó al alumno. Espero que hayamos hecho una contribución para que este tema tan importante y tan bonito pueda, pueda hacerse llevar en el estudiante de medicina, ¿no? Un concepto claro que es la parasitosis. Muy bien, Anelit, por tu intermedio, muy agradecida toda tu promoción, ¿no? Y nos tienen ante cualquier consulta. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctora, por su presentación. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Ya, hasta luego. Gracias. Buenos días por tu intermedio. Buenos días a toda tu promoción. Oye, gracias. Me aplaude uno. Gracias, Luis. Me has aplaudido. Exacto.